Hola a todos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a iniciar la clase de espacios ortogonales y simplécticos para el curso de Fundamentos de Álgebra Multilineal. Muy bien, pues empezamos. Entonces, en la clase anterior, como recordarán, lo último que vimos fue lo de la relación de ortogonalidad inducida por una forma bilineal, que básicamente decíamos que dos vectores son ortogonales si solo un par de vectores es ortogonal, si al aplicar la forma bilineal nos da cero. Y veíamos que esta relación de ortogonalidad es una relación simétrica, si solo si la forma bilineal es simétrica o alternante. Entonces, debido a esto, tiene sentido enfocarse en dos tipos de espacios, espacios vectoriales equipados con una forma bilineal simétrica o con una forma bilineal alternante, porque justamente en estos espacios vamos a tener una noción de ortogonalidad que cumple con esta idea natural que tenemos de que sea simétrica, es decir, un vector v es ortogonal a w, si solo si w es ortogonal a v, ¿no? Es una propiedad que queremos que se cumpla. Entonces, por eso nos enfocamos en estos dos tipos de espacios. Entonces, aquí tenemos esta definición, la 4.32, que el par de un espacio vectorial con una forma bilineal se llama un espacio ortogonal cuando la forma bilineal es simétrica y se llama un espacio simpléctico cuando la forma bilineal es alternante. Entonces, espacio ortogonal tiene equipada una forma bilineal simétrica, espacio simpléctico tiene equipada una forma bilineal alternante. Entonces, estas formas bilineales van a darnos una especie de estructura geométrica ya a nuestro espacio vectorial, porque al menos dan esta noción de cuando dos elementos del espacio, dos vectores, son ortogonales entre sí, ¿no? Entonces, así como un espacio métrico, lo equipamos con una métrica, que es una manera de medir distancias, ahora lo equipamos con una forma bilineal, que va a ser una manera de medir ortogonalidad, en cierto sentido, ¿sí? Y bueno, van a tener diferentes propiedades dependiendo si la forma es simétrica o si es alternante, dependiendo si el espacio es ortogonal o simpléctico. Entonces, en espacios ortogonales, pues son más parecidos a lo que nosotros conocemos como el espacio euclídeo, la ortogonalidad clásica, y en espacios simplécticos también tienen aplicaciones importantes en física, pues es una ortogonalidad diferente, que no es a veces la intuitiva. Bueno, entonces para estudiar estos espacios es interesante, como siempre en matemáticas, como siempre en álgebra, estudiarlos, salvo isomorfismo, ¿no? Que en este caso el isomorfismo va a llamar una isometría, igual que en espacios métricos. ¿Sí? Entonces tenemos dos espacios, ya sean espacios ortogonales o espacios simplécticos, V equipado con su forma bilineal y W equipado con su forma bilineal. Pero ambos tienen que ser del mismo tipo, ¿no? O ambos son ortogonales o ambos son simplécticos. Entonces, una isometría va a ser un isomorfismo entre los espacios vectoriales que preserva las formas bilineales. Entonces, ¿a qué nos referimos a que preserve las formas bilineales? Que si aplicamos la forma bilineal a un par de vectores en V, va a ser lo mismo que si aplicamos la segunda forma bilineal, la forma bilineal de W, a sus imágenes. Y esto se va a cumplir para todos los vectores de V. ¿Sí? Entonces, podemos aplicar, se cumple esta relación, ¿no? Entre las formas bilineales y el isomorfismo. ¿De acuerdo? Básicamente, pues como siempre, en matemáticas la idea es que estos espacios pues son estructuralmente iguales, nada más estamos cambiando las etiquetas y las formas bilineales se comportan de una manera análoga en un espacio y en el otro. Entonces, bueno, tenemos este lema que es sencillo de demostrar, ustedes pueden escribir fácilmente su demostración como un ejercicio, y es que la composición de dos isometrías va a ser una isometría y el inverso de una isometría también va a ser una isometría. También en ese sentido tenemos esta definición de los grupos, ¿no? Entonces, ustedes saben, cuando nos fijamos en tenemos un espacio vectorial V y nos fijamos en todos los isomorfismos de V en V, que podemos llamarlos esos los automorfismos, y no le pedimos ningún otro requisito, eso se llama el grupo general lineal, ¿sí? Del espacio vectorial. Pero en este caso, si nos quisiéramos enfocar, tenemos un espacio ortogonal y queremos ver todas las isometrías, es decir, todos los automorfismos de V, de V, F en V, F, serían automorfismos de V, transformaciones lineales, ¿no? Isomorfismos lineales de V en V, pero que además preserven la forma bilineal simétrica en el espacio ortogonal.
A todas estas transformaciones las vamos al conjunto de todas estas transformaciones van a formar un grupo también por la propiedad anterior de que su composición de simetría es isometría, inverso de simetría es una isometría, al cual vamos a llamar el grupo ortogonal del espacio ortogonal y se denota de esta forma. Y similarmente, para el caso simpléctico, a todas las isometrías de un espacio simpléctico, del espacio simpléctico en sí mismo, la vamos a llamar es el grupo simpléctico y se denota como SPV. Bueno, entonces no vamos a trabajar en esta clase en realidad mucho con estos grupos, pero esto es para que ustedes conozcan la notación y puedan relacionar esto con teoría de grupos y otras áreas del álgebra. Bueno, entonces otras definiciones importantes de estos espacios ortogonales o simplécticos, tenemos V, ya sea un ortogonal o simpléctico, y ahora tenemos un subespacio, U de V. Entonces vamos a decir que nuestro espacio U es no degenerado si se cumple que el radical de U, entonces miren, aquí en esta definición hay dos definiciones en una. Una definición que deben observar es la definición de radical de un subespacio. Entonces el radical de un subespacio lo definimos como todos los vectores del subespacio U que son ortogonales a todos los vectores de U. ¿Sí? Todos los vectores dentro de U que son ortogonales a todos los vectores de U, ortogonales respecto a F, obviamente, ¿no? Eso es el radical de un subespacio y entonces vamos a decir que el subespacio es no degenerado si su radical es cero, ¿sí? Si su radical nada más es el vector cero. Decimos, por otro lado, que U es totalmente isotrópico si su radical es todo U, si el radical de U es todo U. ¿Qué significaría? Pues que todos los vectores de U son ortogonales con todos los vectores de U. Es decir, que f de U, B es cero siempre para todos los vectores U y V de U. Eso es totalmente isotrópico. Y también vamos a definir el complemento ortogonal del subespacio U como todos los vectores del espacio vectorial V, del espacio vectorial grandote, que son ortogonales con todos los vectores de U. ¿Sí? Entonces, si se fijan, la definición de complemento ortogonal es similar a la definición de radical, excepto que en el radical nos fijamos nada más en los vectores de U, que son ortogonales con todos los de U, y en el complemento ortogonal nos fijamos en todos los vectores de V, que son ortogonales con todos los vectores de U. Entonces, esta parte de los conjuntos es igual, lo que cambia es de dónde estamos tomando los vectores. ¿Sí? En el radical los tomamos nada más de U, en el complemento ortogonal los tomamos de todo el espacio V. Bueno, entonces vamos a ver un par de ejemplos de esto. Vamos a considerar este espacio ortogonal, que es el espacio ortogonal R2, con el producto punto usual de vectores de R2 que tenemos. Y vamos a considerar al espacio U como el espacio generado por el vector 1,0. Entonces, miren, ¿quién sería el radical de U? Pues serían todos los vectores en U. Entonces, los vectores en U tienen esta forma, son de la forma x, 0, donde x es un número real, tal que el producto punto de x, 0 con y, 0 da 0 para toda y real. ¿Sí? Entonces, aquí esto se ve claramente que nos obliga a que la x tiene que ser 0 también. Aquí 0 es sí, exacto, es el 0 de real nada más, porque el producto punto nos da un número real. Pero esto nos obliga a que pues, la x tiene que ser 0. Entonces, el radical de U en este caso es 0. Aquí 0 podríamos haber escrito 0,0, pero bueno, es el vector 0, básicamente, ¿no? Recuerden, en esta clase a veces manejamos tantos ceros que ya mejor no hay que diferenciarlos en la notación. Simplemente hay que interpretarlos por el contexto. En este contexto, este 0 es el 0 del espacio U, ¿no? El 0 de R2, que sería en realidad 0,0. Bueno, entonces el radical de U es 0, lo que significa que U va a ser un subespacio no degenerado. Y el complemento ortogonal de U, ¿quién sería? Pues serían todos los vectores x, y de R2, tal que al hacer el producto punto con cualquier vector de U nos da 0. Pero bueno, viendo esto, vemos que esto nos va a obligar a que la x sea 0, pero la y puede ser libre, puede tomar cualquier valor. Entonces,
resulta que el complemento ortogonal de U es el subespacio generado por 0,1. Entonces aquí pongo estas imágenes porque para que vean que esto coincide, que el complemento ortogonal justamente coincide con nuestra noción geométrica, ¿no? De qué sería el complemento ortogonal, qué sería un subespacio que pasa ortogonal a este espacio, ¿no? En este caso de R2, pues los espacios representan líneas. U sería una línea y el complemento ortogonal sería una línea que pasa perpendicularmente. Sí, el subespacio que pasa por el cero y perpendicularmente a la línea. Entonces, bueno, ahora por otro lado vamos a ver otro ejemplo. Vamos a ver qué pasa con un espacio simpléctico. Entonces, para nuestro espacio simpléctico vamos a considerar la función determinante visto como en las columnas de una matriz. Entonces tenemos la función det de R2 cruz R2 en R2, definida de lo siguiente. Tenemos el det de un par de vectores, pues el determinante de la matriz que se forma con esos dos vectores puestos como columnas. Entonces es esto el determinante, ¿no? En este caso. Esto, como ya sabemos, es una forma bilineal alternante. El determinante es bilineal en las columnas. Y además el determinante cumple pues que si dos columnas son iguales, si ponemos la misma columna, entonces el determinante nos va a dar 0. Por lo tanto, es una forma bilineal alternante, lo que implica que el espacio R2 equipado con esta forma bilineal es un espacio simpléctico. Entonces vamos a ver en este espacio simpléctico quién es el radical de U. U es nuestro mismo espacio, 1,0, porque al final de cuentas vamos a seguir trabajando en R2, pero va a cambiar porque cambiamos la forma bilineal. Entonces, el radical de U en este caso, pues son todos los elementos de U, tal que al obtener el determinante con cualquier otro elemento de U, el determinante aquí un vector x,0 con y,0 nos dé 0. Y aquí vemos que no importa, nada nos obliga a ponerle, a que la x sea 0. O sea, si ustedes escriben aquí el determinante de x, 0, y, 0 de la matriz, independientemente del valor que tenga y, como la segunda fila de la matriz ya son ceros, el determinante siempre va a ser 0, independientemente del valor de x, independientemente del valor de y, de y. Entonces resulta que el radical de este subespacio es todo el subespacio U. Es decir, U va a ser un subespacio totalmente isotrópico en este caso. Y el complemento ortogonal de U, pues hay que hacer lo mismo, pero ahora tomamos los vectores en R2, x, y en R2, y sacamos el determinante de estos vectores columna, puestos como columna, y vemos que lo que necesitamos para que el determinante sea 0, para que eso se cumpla para toda z, que este determinante de 0 para toda z, pues es simplemente que y sea 0. Con que y sea 0 es equivalente a que este determinante vaya a ser 0. Por lo tanto, el complemento ortogonal de U va a ser U mismo. Entonces, si se fijan, se comportó radicalmente diferente que en el espacio ortogonal anterior, ¿no? En el caso anterior, el radical era 0, aquí el radical es todo el espacio U, entonces es totalmente isotrópico, y el complemento ortogonal es el mismo. ¿Sí? El complemento ortogonal de U es el mismo U. Bueno, entonces miren, este lema nos muestra algunas propiedades elementales del complemento ortogonal. Entonces, la primera, tenemos un espacio ortogonal o simpléctico, V,F, y U un subespacio. Entonces, la primera es que el complemento ortogonal de U siempre va a ser un subespacio también. Esto se puede demostrar fácilmente usando las propiedades de la forma bilineal y usando el test del subespacio. Además, por definición, también podemos ver que esto se cumple. El radical de U es precisamente la intersección de U con el complemento ortogonal de U. Y esto en cierta manera ya lo habíamos observado porque yo les había dicho que las definiciones de complemento ortogonal y de radical de U son casi iguales, excepto que en el radical de U solo nos fijamos en los vectores de U y en el complemento ortogonal nos fijamos en todos los vectores del espacio vectorial V. Entonces, esto aquí es la manera más elegante de escribir esa observación, ¿no? Es decir, el radical de U es exactamente lo mismo que los elementos, los vectores ortogonales a U que caigan en U, que también estén en U. Y finalmente, esta observación, que también es muy sencilla, pero sigue de las definiciones, esta propiedad, es que si U es no degenerado, entonces
la intersección de U con su complemento ortogonal va a ser 0. ¿Por qué? Pues simplemente porque definición de U no degenerado es que definición que es que el radical sea 0, que el radical sea el vector 0. Entonces, por el punto anterior, esta intersección es el radical y por definición de no degenerado, el radical tiene que ser 0. Entonces, la intersección tiene que ser 0. Entonces, este punto 3 es muy, muy sencillo, nada más se sigue de la definición de no degenerado. Bueno, entonces ahora vamos a demostrar este teorema importante que tal vez ya hayan visto en otras materias o en otros contextos. Aquí vamos a demostrar un contexto muy general para un espacio ortogonal o simpléctico. Entonces tenemos V, F, un espacio ortogonal o simpléctico. Pedimos que el espacio sea no degenerado. ¿Qué significa que todo el espacio sea no degenerado? Pues significa que el radical de todo V es 0, ¿no? Es decir, que no hay vectores en V que sean ortogonales con todos los vectores. Y aparte necesitamos que sea de dimensión finita y tomamos un subespacio U que también no degenerado, también el subespacio no degenerado. Entonces, con estas hipótesis, vemos que el espacio V siempre puede escribirse como la suma directa interna del subespacio U con su complemento ortogonal. Fenómeno que vimos en el ejemplo anterior. ¿Recuerdan el ejemplo anterior cuando hablábamos del espacio ortogonal y el producto punto? Bueno, entonces miren, primero, como U es no degenerado, por hipótesis, el lema anterior ya nos dice que U intersección con el complemento ortogonal de U va a ser 0 por el lema anterior. Y esto pues ya nos diría que la suma va a ser directa, pero falta demostrar que la suma de U más complemento ortogonal de U es todo V, ¿sí? La suma va a ser directa, la intersección sí va a ser, sí es trivial ya, pero falta demostrar que la suma nos da todo el espacio V. Entonces, para demostrar eso vamos a usar dimensiones, ¿no? Entonces, por eso pedimos también la hipótesis de dimensión finita. Vamos a usar un argumento de dimensiones. Vamos a usar que la dimensión de V es lo mismo que la dimensión de U más la dimensión del complemento ortogonal de U. Y eso nos va a permitir demostrar que efectivamente la suma es todo el espacio V. Entonces, vamos a considerar esta función tau que va de V al dual, al espacio dual de U, dada de esta forma. Entonces, miren, les recuerdo, esta FL de V, FL es esta función que va de V en el dual de V y es básicamente un isomorfismo por el teorema de representación de Riesz, que demostramos anteriormente y que está demostrado en las notas también. Esencialmente lo que hace esta función FL es que toma un vector V y podemos interpretarla como que es tiene que ser un elemento del dual. Entonces, ¿qué elemento del dual va a ser una vez que le asignamos un vector V? Pues si tomamos otro vector U en V, el escalar al que le va a asignar es simplemente aplicar la función f al par V, U. Es decir, en cierta manera, cuando tomamos, cuando le aplicamos FL, esto que aparece aquí, ¿no? FL de V, podemos interpretarlo como la forma bilineal esperando a que le llegue la segunda entrada, ¿sí? Esperando a que le llegue la segunda entrada para poder asignarnos un escalar, ¿sí? La función bilineal f, pues recuerden que toma pares de vectores, ¿no? Entonces, en cierta manera, esto es como, pues ya elegimos uno de los dos pares de los vectores, ya elegimos a V, estamos esperando a que nos llegue el segundo elemento del par para poder asignar un escalar. Entonces, bueno, esto lo hablamos más ampliamente cuando demostramos el teorema de representación de Riesz. Y resulta que esta función FL es un isomorfismo. ¿Sí? Cuando los espacios vectoriales son de dimensión finita, también es un isomorfismo, es inyectivo, es sobreyectivo. Y aparte necesitamos que la forma fuera no degenerada, por eso se pide aquí la condición de no degenerado. Y tau simplemente es una vez que es restringirnos al dual de U, es decir, aplicar FL de V, pero ahora nada más permitir que como segunda entrada nos llegue un vector de U. Y esto nos da algo en el dual de U.
Ok, bueno. Entonces vamos a demostrar dos cosas. Vamos a demostrar, la idea es que vamos a aplicar, miren, la estrategia general de la demostración es aplicar el teorema rango más nulidad a esta función tau, ¿sí? Entonces resulta que, o sea, el dominio de tau es V, entonces por eso aquí vamos a tener dimensión de V. Vamos a ver que la imagen de tau es todo el dual de U, que en el caso de dimensión finita, la dimensión del dual es la misma que la dimensión de U, por eso aquí vamos a tener dimensión de U. Y vamos a ver que el kernel de tau es precisamente el complemento ortogonal de U. Y esa es la técnica, ¿no? Entonces, primero vamos a probar que la imagen de tau es efectivamente el dual de U. Entonces, tomamos un elemento arbitrario en el dual de U, un funcional de U arbitrario, y sacamos una extensión lineal de psi. Es decir, ahora en lugar de considerarlo como en el dual de U, lo consideramos como en el dual de V. ¿Qué debe cumplir esta extensión? Pues es algo en el dual de V que al restringirlo a U coincide con el psi que teníamos originalmente. Esto ya lo habíamos hecho previamente también, este argumento. Les recuerdo que una opción es que podemos componerlo precomponerlo con la proyección, ¿sí? Con la proyección de U, T, donde T es un complemento de U, y esto nos va a dar efectivamente una extensión. Esta precomposición es la manera de construir a psi gorro y hacerlo que sea ahora un elemento del dual de V. Pero bueno, eso es lo que habíamos discutido en clases anteriores también. Entonces, ahora como FL es sobreyectiva, FL es la que tenemos por el teorema que nos dice el teorema de representación de Riesz, que es un isomorfismo. Entonces, en particular, es sobreyectiva, tiene este psi gorro tiene una preimagen, V, que es lo que estamos diciendo aquí. FL de V es igual a psi gorro para algún V en V minúscula en V mayúscula. Entonces decimos que esta V también va a ser una preimagen de psi, ahora psi es el que tomamos originalmente en el dual, bajo tau, por lo siguiente, ¿no? Porque miren, si aplicamos tau a V, es FL de V restringido a U, pero FL de V estamos diciendo acá arriba que es psi gorro restringido a U, pero psi gorro, por ser una extensión de psi, pues precisamente cumple que psi gorro restringido a U es psi. Entonces resulta que efectivamente V es una preimagen de psi bajo tau. Y esto demuestra pues que la imagen de tau es efectivamente todo el dual de U. Por otro lado, vemos ahora que el kernel de tau, pues por definición de kernel, ¿quién va a ser? Pues son todos los elementos V de V, tal que al aplicarle tau, que esto es aplicar tau, FL de V restringido a U, nos da 0, ¿no? 0, aquí le pongo 0 asterisco porque es 0 en el dual. ¿Y esto qué significa? Pues esto significa que cuando evaluamos con todos los elementos de cualquier elemento de U, lo aplicamos aquí, nos da 0. Esto de aquí no es otra cosa más que aplicar la forma bilineal F. Entonces, como esto es nada más aplicar la forma bilineal F, aquí estamos obteniendo exactamente la definición del complemento ortogonal de U. Entonces, efectivamente, es el kernel de tau. Entonces, por el teorema rango más nulidad, pues ya tenemos que la dimensión de V es igual a la dimensión de su imagen, que la imagen es el dual de U, más la dimensión de su kernel, que su kernel es el complemento ortogonal de U, pero un resultado que tenemos también del capítulo de dualidad es que en este caso de dimensión finita, la dimensión del dual de U es la mismo que la dimensión de U y obtenemos lo que queríamos, ¿no? Entonces, por lo tanto, como U más complemento ortogonal de U es un subespacio de la misma dimensión de V, tienen que ser iguales. Y la suma es directa, como dijimos al principio, porque, porque la intersección es trivial. Y con eso terminamos el teorema. Bueno, entonces ese es el teorema más importante que vamos a demostrar en la clase de hoy. Lo demás, este es un ejercicio que de hecho viene en su tarea. Ustedes tienen que demostrar este lema también, estas otras propiedades del complemento ortogonal. Y una es que si el subespacio es no degenerado, entonces su complemento ortogonal también va a ser no degenerado. Y la segunda es que si sacamos complemento ortogonal del complemento ortogonal, vamos a obtener el espacio U. Y para esto pedimos que sea un espacio ortogonal o simpléctico no degenerado y de dimensión finita también.
porque ustedes van a tener que usar ahí un argumento de las dimensiones para demostrar esto en su tarea. Bueno, vamos a ver ahora algunos teoremas muy importantes que no vamos a demostrar en esta clase, pero sí me interesa que los conozcan y que bueno, sepan que esta teoría de espacios ortogonales y espacios simplécticos, pues están bastante clasificados, ¿no? Los casos, en el caso de dimensión finita y en el caso no degenerado, al final de cuentas. Sí, perdón, les decía, se conoce con bastante detalle cómo se va a comportar la forma bilineal en estos espacios. Entonces, vamos a enunciar este teorema, que lo llamamos teorema de la base simpléctica o hiperbólica. Y tenemos lo siguiente, tenemos V, un espacio simpléctico no degenerado y de dimensión finita. Entonces se cumple lo siguiente. Lo primero es que la dimensión de V debe ser par. Es decir, si queremos tener un espacio simpléctico no degenerado de dimensión finita, forzosamente su dimensión tiene que ser par, un entero par. Esa es primera cosa interesante. Y segundo es que va a existir una base a la cual se le llama base simpléctica o base hiperbólica, que cumple lo siguiente. Entonces, la base la podemos dividir en dos partes. Aquí una parte con vectores 1 hasta un y otra parte de vectores v1 hasta vn. Esto coincide con lo anterior, ¿no? De que la dimensión va a tener que ser par. Y la base cumple estas propiedades. Al aplicarle la forma bilineal, en este caso una forma bilineal alternante, por ser un espacio simpléctico, a vectores aquí de u, entre ellos nos va a dar 0 siempre. Vectores de v entre ellos, pares de ellos nos va a dar 0 también siempre. Vectores de los u's con los v's nos va a dar 0 siempre que el índice i sea distinto del índice j. Y cuando el índice i es igual al índice j, cuando sacamos ui, vi, nos va a dar 1. Entonces, por ejemplo, U1 con V1 nos da 1 al aplicar la forma bilineal, U2 con V2 nos da 2, nos da 1 también, perdón, U2 con V2 nos da 1, etcétera, hasta UN con VN nos da 1, siempre nos da 1. Entonces, básicamente, esta es la forma en que se ve la matriz. ¿Sí? La base simpléctica, si vemos a la matriz que representa a la forma bilineal, tiene esta forma. Es una matriz dada por bloques. Este es un bloque de ceros. Esta es la matriz identidad puesta en este bloque. Matriz identidad de n por n. Este es menos matriz identidad de n por n y este es 0. ¿Por qué aquí tenemos menos matriz identidad? Porque aquí estamos usando la propiedad de que al ser una forma bilineal alternante, también es antisimétrica. Y si cambiamos el orden de estos pares de vectores, nos va a dar un -1. Entonces, los u's con los v's nos dan 1, pero los v's con los u's nos dan -1. Y eso hace que aquí en la matriz que representa a la forma bilineal nos aparezca menos la identidad. ¿Sí? Ya estamos dando por hecho pues la antisimetría que debe cumplir la forma bilineal. Entonces, otro resultado final sobre estos espacios simplécticos es que dos espacios simplécticos no degenerados de dimensión finita sobre un mismo campo son isométricos, sí, solo sí tienen la misma dimensión. Es decir, ya automáticamente la dimensión determina si son isométricos o no son isométricos estos tipos de espacios simplécticos no degenerados de dimensión finita. Cosa que no va a pasar con los espacios ortogonales. Entonces, les comento, con los espacios ortogonales tenemos una situación un poco distinta. Para los espacios ortogonales tenemos este teorema de la base ortogonal, que básicamente nos dice que para un espacio vectorial, para un espacio ortogonal de dimensión finita, siempre va a existir una base que va a ser una base ortogonal. Es decir, aquí no estamos pidiendo necesariamente que sea no degenerado, nada más pedimos que sea dimensión finita. ¿Y qué significa una base ortogonal? Pues es una base que a la forma bilineal evaluada
en vectores distintos de la base, siempre nos va a dar 0. ¿Sí? Evaluada en un mismo, esta es la definición de que todo el conjunto sea ortogonal, ¿sí? O sea, pares distintos siempre son ortogonales entre sí. Eh, de acuerdo, entonces aquí no tenemos restricción sobre la dimensión como en el caso anterior, ¿no? Que habíamos visto espacios ortogonales simplécticos, bueno, no degenerados, de dimensión finita, siempre la dimensión es par. Aquí no hay restricción sobre la dimensión, puede ser cualquiera, pero siempre va a existir una base ortogonal. Entonces, esto ya nos dice este corolario sencillo, y es que esencialmente si tenemos una matriz, característica del campo distinto de cero, una matriz simétrica, entonces sabemos que esto va a representar una forma bilineal simétrica, y el hecho de que exista una base ortogonal, es decir, podemos hacer un cambio de base con esta matriz y podemos hacer, recuerden que la congruencia de matrices representa matrices que están representando una misma forma bilineal, pero sobre bases potencialmente distintas, ¿no? Entonces, congruencia de matriz es una relación de equivalencia sobre matrices de la cual ya habíamos hablado. Y en este caso tenemos que, eh, al tener la base ortogonal, sobre la base ortogonal, nuestra matriz va a tener que ser una matriz diagonal. Entonces, interpretado esto nada más en términos de matrices, nos diría que toda matriz simétrica es congruente a una matriz diagonal. ¿Sí? Congruente, que es una relación de equivalencia distinta sobre las matrices, ¿no? No es aquí no hay que confundirse, no hay que pensar que estamos hablando de similitud de matrices. Congruencia significa que existe una matriz invertible que tienes que multiplicar por un lado de la matriz y por la transpuesta de esa matriz invertible por el otro. ¿Sí? No por la inversa, sino por la transpuesta. Es para definir congruencia, ¿no? Entonces, toda matriz simétrica es congruente con una matriz diagonal, y esto pues es un corolario sencillo del teorema de base ortogonal. Entonces, tenemos para el caso real, miren, aquí vamos a hablar un poco sobre espacios ortogonales reales. Tenemos este famoso teorema que se llama la ley de inercia de Sylvester, que básicamente nos dice más sobre la base ortogonal que existe en los espacios ortogonales de dimensión finita. Ahora, la hipótesis adicional es que el espacio debe ser real. Entonces, nos dice que va a existir una base que la cual, el primer punto nos dice que es ortogonal la base, y el segundo punto nos dice que al evaluar f en el mismo vector bi, bi, los posibles valores son -1, 0 y 1. ¿Sí? Es decir, los elementos visto como una matriz, si vemos la matriz que representa la forma bilineal, va a ser una matriz diagonal, ¿sí? Pero los elementos de la diagonal solo pueden ser -1, 0 y 1. ¿De acuerdo? Y además es que si cambiamos de base, si queremos representar a la matriz con respecto a otra base, la cantidad de unos y de menos unos, y por lo tanto la cantidad de ceros, se va a preservar. Entonces, por eso en cierta manera se llama ley de inercia de Sylvester. Entonces, haciendo un cambio de base, y si nosotros contamos los unos, los menos unos respecto a una base y los menos unos respecto a otra base, la cantidad de menos unos se va a preservar y la cantidad de unos también se va a preservar. Y por lo tanto, esto implica que la cantidad de ceros también se va a preservar. Son los unos menos unos que aparezcan en la diagonal. Entonces, este corolario, pues también sencillo, es lo mismo que habíamos dicho antes, pero ahora un poquito más específico. Nos diría que toda matriz real simétrica es congruente con una matriz diagonal cuyas entradas son -1, 0, 1. Entonces, en general, para espacios ortogonales, no es verdad que dos espacios ortogonales de dimensión finita sean isométricos, sí, solo sí tienen la misma dimensión, pero para el caso real, como podemos determinar la isometría es que tengan la misma dimensión y que además tengan la misma cantidad, su base ortogonal aparezcan la misma cantidad de unos y de menos unos, ¿no? ¿De acuerdo? Esto es lo que definimos en la diapositiva anterior como la cantidad de unos que aparecían respecto a la forma bilineal y la cantidad de menos unos. Si la cantidad de unos, la cantidad de menos unos coincide y la dimensión coincide, entonces los espacios
ortogonales reales deben ser isométricos. Y esto pues, es una consecuencia del teorema de la ley de inercia de Sylvester. Finalmente, decimos que un espacio ortogonal real es definido positivamente si cumple esto, si su forma bilineal cumple esto, a la hora de aplicar f de v, v, es estrictamente mayor que 0 para todo vector distinto de 0. Aquí faltan unas llaves. Y entonces un espacio ortogonal real definido positivamente también lo llamamos un espacio vectorial real con producto interior, ¿no? Entonces, a nuestra definición de producto interior, la única, sabemos que el producto interior es una forma bilineal simétrica y la única propiedad que le falta para ser llamado producto interior es esta propiedad de definido positivamente. Y bueno, tenemos esta observación final, ¿no? De que aquí esto usando también de nuevo la ley de inercia de Sylvester, esto nos dice que no puede haber menos unos entonces en la base ortogonal del espacio vectorial real y tenemos esta observación. Entonces, un espacio ortogonal real es definido positivamente si solo si la matriz identidad es congruente con la matriz identidad. Sí, bueno, aparte necesitamos aquí que no, o como es estrictamente mayor que 0, también necesitamos que no vaya a ser, que sea no degenerado. Entonces, forzosamente va a ser congruente con la matriz identidad. Y bueno, pues esto es todo por la clase de hoy. Muchas gracias por escuchar y nos vemos en la siguiente clase.